Muy buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente en este primera serie de estudios de 2026. Hacerles llegar un saludo de bendición para todos. Que este año 2026 sea de mucha bendición para las familias del Centro Cristiano Manantial de Vida y para todos. Amén. Señor, permita que podamos crecer más en Él, buscarlo a Él de corazón. Por eso vamos a orar dando gracias al Padre en el nombre de Jesús, la oportunidad que nos da de volver a realizar estos estudios. Gracias, Padre amado, bendito Dios, a ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, a ti la alabanza, por siempre, para siempre, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos en esta hora, Padre Santo, para que podamos escudriñar, discernir tu palabra en el Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Amén. Bien, amados, vamos nuevamente a continuar el estudio que estamos realizando, el Evangelio de Juan, esta vez en el capítulo 5, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 5. Amén. Vamos a ir viendo a partir de esta noche pasajes que son realmente muy bonitos, muy lindos, profundos, con riqueza espiritual en el Evangelio de Juan. Acá, el capítulo 5 se trata del paralítico de Betesda. Y vamos a ir al versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Amén. Entonces dice en el versículo 2, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Amén. Betesda. Versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4 del Evangelio de Juan, capítulo 5. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bien, en el versículo 5 dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense ustedes, 38 años que estaba ahí. Y dice la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, una pregunta que para muchos puede ser innecesaria, ¿no? ¿Quieres ser sano? No es la única oportunidad que aparece esto así con una pregunta que parece que está de más. Nada está de más en la Biblia. La pregunta del Señor tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Su voluntad. ¿Quieres ser sano? ¿En qué sentido? La palabra del Dios Todopoderoso dice que si crees con el corazón y confiesas con la boca, eres salvo. ¿Amén? Y ahí era importante que este varón entienda que ahí estaba aquel que podía sanarlo. Pero acá encontramos algo. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esto también prefigura algo. Era un lamento que este hombre había tenido, pero lo que no podemos entender es que durante tantos años, digamos, no haya tomado las previsiones de quizás adelantarse un poco, o sea, hacerse llevar, acercarse de alguna manera, ¿no?
Y es que, más allá de que si podía o no hacerlo, lo que demuestra es lo que muchas veces pasa con el cristiano. No se deja estar, sí, el Señor va a hacer, sí, el Señor va a hacer. Y no hay una disposición clara, ¿no? Entonces, y además es la victimización, ¿no? Clásica. Es decir, el ser humano, muchas veces, lamentablemente, tiene esa tendencia de hacerse la víctima, ¿no ven? Entonces, en este caso había ese cuadro, ¿no? Ahora bien, dice la palabra, versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí encontramos realmente el gran aspecto que diferencia la ley de la gracia. Durante la ley, el Señor había dispuesto esta situación, que baje un ángel, que mueva las aguas, etc. Pero ya había llegado aquel que es nuestro sanador, que Él es nuestro redentor. Había llegado aquel de quien el centurión dijo, no soy digno de que entres en mi casa, cuando su siervo estaba enfermo. Fue al encuentro del Señor y le dijo, no te molestes en ir hasta mi casa. No, además no soy digno de que entres en mi casa. Tú simplemente da la orden, da la palabra y mi siervo sanará. Entonces había llegado aquel que tiene el poder y la autoridad, ¿no? Y a este hombre ya no estaría lamentando más porque había llegado su salvación. Ese rato le dice, toma tu lecho, y qué ángel, y qué ángel. Aquí está más que un ángel, más que cualquiera que puede hacer la obra sanadora. Y dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ya está. Ay, Señor. ¿Quién había dispuesto el día de reposo? ¿Los religiosos? No. ¿Quién había dispuesto el día de reposo? El Señor. El Señor instituyó el día de reposo como una señal entre Dios y el pueblo judío. Amén. Era una señal. Pero claramente el Señor les aclara y le dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Con eso, ¿qué está diciendo el Señor? El día de reposo es por causa del hombre, porque el hombre necesita tener un día de reposo en la semana. Un día de descanso, si no puede enfermarse. No es que el hombre para el día de reposo, no que el hombre lo esclavicen al día de reposo. Amén. No que sea algo esclavizante, sino algo que definitivamente se debía cumplir, pero en este caso la misericordia va por encima de la ley. Por encima. Sí, día de reposo, no había que hacer nada, pero está hombre sanado, eso es lo más hermoso, ¿no es cierto? Misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia. En vez de estar trayendo tus 100 ovejas, misericordia ten, es lo que más me agrada, dice el Señor. Cumple la ley, sí, pero sin dejar de hacer, sobre todo, misericordia. Amén. Amén. Pero ya están los religiosos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. 38 años ahí. Oye, es tremendo, ¿no? Sí. La dureza del corazón. Es terrible. Y dice la palabra del Dios Todopoderoso. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ese momento el Señor prudentemente se apartó, pero después lo buscó, dice el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, esto es subraya. Este es un principio espiritual muy importante. Mira, has sido sanado, no peques más, que dice, para que no te venga alguna cosa. El problema muchas veces en los hermanos que son sanados, descuidan su vida espiritual y le vienen cosas más terribles, ¿no es cierto? ¿Amén? El hombre
versículo 15. 5:15. Juan 5:15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Para ellos era más importante legalismo total, pero es un legalismo secante, a su conveniencia, absurdo, ¿no? Manipulaban todo. Se olvidaban totalmente de la misericordia. No se olvide. ¿Qué es misericordia? Misericordia es ponerse en lugar del otro. Amén. Misericordia. Amén. Por misericordia no hemos recibido lo que merecemos. Sí, pues. Y por gracia recibimos lo que no merecemos. El perdón. Jesús le respondió. Ahí está, subraya. Mi padre hasta ahora trabaja. Yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Era para Dios. Definitivamente. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a adelantarnos un poquito, hermanos queridos. Y vamos a irnos al capítulo 6. Un capítulo ciertamente bastante conocido. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y que le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. De alguna manera voy a recordarles con cierta frecuencia, para recordar y tener presente, habían fiestas judías en el Antiguo Testamento, fiestas anuales en el calendario religioso judío en Israel. Ajá. Esas fiestas anuales que el Señor había dispuesto empezaban con la Pascua. Al día siguiente empezaron los panes sin levadura. Después de la Pascua venían los Pentecostés, 50 días después de la Pascua, así, ¿no? Eran fiestas anuales. Tabernáculos también era otra fiesta anual, ¿no? En este caso, estaba empezando el calendario religioso del año anual y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pregunto, ¿el Señor sabía perfectamente lo que iba a hacer? Sí. ¿Y por qué le preguntaba a Felipe? Siempre el Señor, no te olvides, prueba lo que ama. El Señor prueba lo que ama. Nos ama, nos prueba. Pues, ¿para qué? Para que sometida a prueba nuestra fe, sea para gloria y honra del Señor. Sí, señor. Amén. Por eso dice el versículo 6. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 6. Pero esto decía para, subraya, probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Sabía lo que iba a hacer. Sí. Dios es. Amén. Felipe les respondió, 200 denarios de pan no bastarían para uno de ellos tomarse un poco. ¿Qué significaba 200 denarios? 200 salarios de un día. 200 por día. 200 denarios quiere decir que hubiese trabajado 200 días. Ni aun trabajando 200 días podía, digamos, comprarse para que poquitos siquiera, ni siquiera muchos puedan comer. Versículo 8, 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo. Versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene ¿qué? 5 panes de cebada y 2 pececillos.
Mas, ¿qué es esto para tantos? Nada. Amén. ¿Qué es? Nada. Pececillo. Pucecillo. Amén. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de, 5.000 varones. noten los detalles, 5.000 varones. No se estaba hablando de que podían haber traído a sus mujeres Ni a sus hijos. y a sus hijos, por lo menos uno, ¿no? Entonces, tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los panes cuanto querían. ¿Se dan cuenta ese detalle? ¿Qué le dijo anteriormente el discípulo? 200 o tantos denarios para No que con alcanza ni poquito, para- un poquito, una migaja. No, cuánto querían. Eso significa que, versículo 12, 6:12, cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. En el tiempo bíblico, amados, el pan era muy apreciado. Muy apreciado. Amén. Muy apreciado. Amén. Le vamos a decir. Gloria a Dios. Amén, Se amén. va a multiplicar. Amén. Ahora bien, dice, vamos a ver los detalles, hermanos, por favor. Escudriñemos las escrituras. El Señor dio gracias al Padre. Amén. Y vino la multiplicación. Cuando se hubieron, vamos a volver al versículo 12, 6:12, Juan 6:12. Cuando se hubieron saciado. ¿Qué significa esto? Lo que el Señor bendice sacia, lo que el Señor bendice multiplica, lo que el Señor bendice dura. Amén. Recoger y sobra, ¿no? Los pedazos. Habiendo dado gracias. Hay que dar Habiendo, gracias. exactamente. ¿Ven ustedes la importancia de siempre dar gracias por los alimentos? Por todo, por todo. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a lo que habían comido. Versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho de la multiplicación de los panes, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Ahora bien, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora bien, versículo 14 vamos a escudriñar, vamos a ver con cuidado. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta. Pregunto, ¿hubo profetas antes en Israel, antes del Señor? Pero claro, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, ¿no es cierto? Pero ¿por qué específicamente el profeta? Porque el Padre había prometido a Israel que vendría el Mesías, llamado el profeta con mayúscula, que sería el Redentor. ¿Dónde está? Vamos a irnos, por favor, a Deuteronomio, capítulo, gloria al nombre del Señor, capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. El Señor ya, ¿cuánto tiempo antes de Jesús se escribió Deuteronomio? ¿Quién me puede decir? David, antes de Cristo, ¿cuántos años? David, 1500. 1000. Ah, Moisés, 1500. 1500 años antes, el Señor había prometido esto. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 18 de capítulo 18 de Deuteronomio. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les hablaré y les hablará todo cuanto yo le mandare. ¿No? Entonces, si bien
Moisés fue el personaje prominente del Antiguo Testamento. El Señor dijo que habría uno mayor que Moisés. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, apuntando a Jesucristo el Señor. Ese profeta anunciado a Moisés es el Mesías que vendría. Nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que al ver semejante señal de la multiplicación de los panes, dijeron verdaderamente es el profeta con mayúscula que había de venir al mundo. Pero además, otro detalle, versículo 15, volvemos a Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el Sol. Ahora bien, alguien podría decir, pero ¿por qué él aceptó que lo proclamaran rey entrando sentado en pollino de asna? ¿No es cierto? Hosanna, Hosanna, bendito el que viene, rey de los judíos, ¿no es cierto? Sí, él es rey, pero este tiempo, esta dispensación, su reino no es de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pertenecemos al reino de Dios, ¿no es cierto? Pero que es espiritual, es invisible. Apunta que un día, después del arrebatamiento, ¿qué va a suceder? Después del arrebatamiento, la gran tribulación. Viene la gran tribulación, el Señor viene primero por su iglesia, al final de la gran tribulación retorna con su iglesia. Se instaura el reino aquí, en la tierra, reino mesiánico, de norte a sur, de este a oeste. Ahí recién él va a ser rey visible, que va a reinar desde Jerusalén. En esta parte, pastor, Amén. Jesucristo va a ser visible. Va Visible. a ser como, Amén. como nuestro Amén. cuerpo. En el milenio. Puedo pegarme y decir, En el milenio, en el reino milenial, va a estar reinando desde Jerusalén, desde el templo del milenio. Por eso pueblos van a subir a Jerusalén a saludar al rey. Amén. Imagínense ustedes. Si ahorita supiéramos que el Señor ya está, yo me paso a nado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero como todavía no es el tiempo, por eso dice, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el Sol. Los judíos siempre quisieron así un rey que los libertara de la bota romana, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahorita, ¿para qué están esperando Mesías los ortodoxos judíos en Jerusalén, del judaísmo? Están esperando un líder político que los liberte de sus problemas, ¿no es cierto? Pero el Señor va más allá de ser un simple líder político. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él va a instaurar su reino en el milenio. En esta parte, también, antes que se pase, pastor, en sí va a estarse en el pueblo de Israel, Jesús, con los 1000 años, pero el remanente, porque ahorita el mundo, yo creo que es el 90% que está chavo. El 10%, no, es remanente lo que Dios. Bueno, en realidad, la Biblia nos habla de que siempre hay un remanente. Sí. Siempre hay un remanente. Quizás no los veamos así muy claramente, pero el Señor tiene remanente y siempre va a tener. Entonces, de todo, es que, hermano querido, cuando ya se produzca el arrebatamiento, cuando ya estemos ya en la gran tribulación, cuando el mundo esté pasando la gran tribulación, de pronto hay un pasaje que hace pensar. Sí. Dice, ¿quién es esta multitud de todo pueblo, nación, lengua, color? Multitud que no se puede contar. Eso está en Apocalipsis 7, ¿no? Y ahí Juan le pregunta al anciano, ¿y quiénes son los que están saliendo de la gran tribulación? Entonces hay siempre un pueblo de todas razas. No sabemos, ahorita nuestros hermanos extendidos en toda la tierra. Amén. Y es el remanente que se va en el tiempo del arrebatamiento. El arrebatamiento va a mostrar
a plenitud quién es quién. Uy, uy, uy. No solamente aquel que parece, sino al que es. No se trata de parecer cristiano, sino ser verdaderamente cristiano. Convertirse desde la coronilla hasta la planta de los pies. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos, por favor, al versículo 25. Juan 6, 25. 6, 5, 25. Juan 6, 25. Versículo 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, había mucha gente que había participado de la alimentación de los panes y de pronto ya se perdió, ya no lo vieron. Y entonces lo siguieron al Señor. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Este es otro principio espiritual. Amén. ¿Cuál es el motivo por el que sigues a Jesús? Para que no te haga faltar, ¿no es cierto? Amén. Entonces, Platita. eso. Lamentablemente la falsa teología de la prosperidad induce a eso, ¿no? Sí. A buscar al Señor para abundancia de material. Pero ahí le dice algo tremendo el Señor, una enseñanza espiritual poderosa. Versículo 27 del capítulo 6 de Juan, Evangelio de Juan. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Ganar vidas, amén, por ejemplo, ¿no? Buscarlo en oración. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Versículo 32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da El verdadero pan. el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Una de las peticiones de los discípulos subraya, y esa que sea nuestra petición este 2026. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Otra vez le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y ahí está la declaración, una de las 7 declaraciones en el Evangelio de Juan, cuando Jesús participa del yo soy el que soy del Antiguo Testamento. Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que me cree no tendrá sed jamás. Amén. Eso es precisamente lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a un pasaje del Antiguo Testamento, por favor, porque la palabra confirma la palabra. ¿Por qué es que la palabra aparece como pan? Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Qué bello es este pasaje. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Cuando el profeta Jeremías dice: fueron halladas tus palabras, yo las comí, ¿qué denota esto? Cuando dice las comí, si tú tomas un trozo de pan, lo llevas a la boca, lo tragas, pasa al torrente sanguíneo y forma parte de ti.
De eso se trata. Comí. Eso significa en un sentido espiritual, discerní, memoricé, compartí y sobre todo puse en práctica. Eso es. La comí. Y entonces, cuando eso no solamente es una lectura a la rápida, hay una lectura simplemente así, no, sino que se discierne, se busca, ¿no? Se anhela esta palabra, se la memoriza, se la comparte, es una bendición. ¿Ven? Bien. Más adelante, ¿qué dice la palabra del Dios Todopoderoso? Versículo 36 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Mas os he dicho es lo que aún me habéis visto, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que los resucite en el día posterior. En el versículo 41, ¿qué dice la palabra del Señor? Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y el problema era que nunca buscaban discernir realmente de quién se trataba. Lo veían simplemente como algo superficial y decían, versículo 42 en el capítulo 6, decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Entonces no lo creían, no, los resistían. Amén. Vamos al versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Versículo 49 del capítulo 6. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, porque el que de él come no muere. Para que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ese es el punto donde... Versículo 52 del capítulo 6. No me entendí. En todos los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puedes darnos a comer su carne? Si no son caníbales, que somos pues... ¿No es cierto? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué significa esto? Santa Cena. Exactamente, la cena del Señor. Amén. ¿Qué recordamos? Que estamos por su sangre y por su cuerpo. Amén. Él se entregó su sangre, entregó su cuerpo para que nosotros podamos tener vida eterna. El que come de mis carnes y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo los resucitaré en el día posterior. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Realmente, hermanos queridos, versículo 60, ¿qué dice? 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No se quedaron, no permanecieron a discernir nada. Simplemente se cansaron y se dieron vuelta. Versículo 61 del capítulo 6. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha eso. No puedes escudriñar la carne o la palabra a través de la carne. ¿No es cierto? Así es. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y por eso son vida. Por eso decimos que las escrituras son espirituales, que hay que discernirlas espiritualmente. El carnal no discierne las cosas del espíritu. Lo lee literal y no lo entiende, pues. Así es. Pues la carne para nada aprovecha. ¿Ven? Pero dice, las palabras que os he hablado son, primero, espíritu. Y por eso son vida. La única forma de que podamos entender y discernir la palabra
es a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Sí, sí. Amén. Amén. Pero hay algunos de vosotros, versículo 64 del capítulo 6, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Versículo 65, hermanos queridos. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ha sido el Padre el que nos ha traído a Jesucristo el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Este 66 le voy a pedir que subraye, porque este es un versículo muy triste en el Evangelio de Juan. Y lamentablemente, esto es lo que está pasando hoy en diversos lugares. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus simpatizantes, curiosos, discípulos, volvieron atrás, ya no andaban con él. ¿Qué les parece? Muchos de sus discípulos. Ya no han dado. Juan 6, 66. Increíble. 666, el número del anticristo. Ahí está, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y esa es la pregunta que trasciende los tiempos y las edades y llega hasta nuestros días. ¿Quieres tú también irte? Versículo 68, respondamos como Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién nos ofrece vida eterna? ¿Qué religión nos puede ofrecer vida eterna? ¿Qué religioncita del mundo de las miles que hay? Lo único es la relación personal con Jesucristo el Señor. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos todos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Confesión de fe. Confesión de fe. Versículo 70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? En el original lo que dice es lo siguiente. ¿Uno de vosotros actúa como el diablo? En otra versión más clara, digamos. ¿Y quién eres? Judas. Entonces, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Esto tiene que ver con las palabras que también les dijo a los religiosos de su tiempo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las cosas de vuestro padre queréis hacer. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Bien. Vamos más adelante, hermanos queridos, a ver aspectos fundamentales en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 7, versículo 37. Por favor. Este es uno de los pasajes más bellos que quisiera que lo tengas siempre presente. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A qué fiesta se está refiriendo? En el calendario religioso, las fiestas anuales cerraban con la última fiesta. ¿Cuál era la última fiesta? Los tabernáculos. Eran primero 7 días y le agregaban uno, el octavo día, que era el más solemne. Y en ese día se levanta el Señor, ya cerrando el ciclo de fiestas judías. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A quién le prometió eso? A la mujer samaritana. 39. Esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Cuándo? Por primera vez. En Pentecostés. Pentecostés. Hechos capítulo 1. Capítulo 2. Amén. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él.
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, no está para el Gloria Espíritu Santo. al nombre del Señor. Amén. Marcelo, Amén. hermanito. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos más adelante. Capítulo 8. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor cuando dice yo soy? Afirmó 7 veces el Señor yo soy. Amén. Encontramos esa afirmación de yo soy y lo puedes anotar en tu cuaderno en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 35, cuando dice yo soy el pan de vida. Después otra vez es cuando dice en el Evangelio de Juan que estamos leyendo, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Después, en otros pasajes, menciona, en Juan 10, versículo 7, volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el mismo Evangelio de Juan 10, versículo 12, precisamente dice, yo soy el buen pastor. 10, 11, amén. 10, 11, amén. Más adelante, en el versículo 14, dice, yo soy el buen pastor. Dice, y también en Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, ¿qué dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esto, hermanos amados, es una afirmación de su divinidad, Muy importante que nosotros consideremos este aspecto. Y concluye con Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Más adelante, para completar los 7, ¿cuántos tenemos hasta ahorita? Con esos son 5, 6. ¿Ya es? Hay uno más en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Yo soy, de las ovejas es el mismo, ¿no? Sí, hay un Entonces, el 10, 11 y el 14. Eso se toma como uno Claro. Ah, ya, está Entonces, claro. Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. 15:1. 15, sí. Yo soy Evangelio de Juan 15:1. Amén. Ya son los 7. ¿Ya? Esto apuntando a lo que, ¿dónde fue la confesión de su nombre personal en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está eso? Cuando Moisés le dice, y cuando vaya a sacar a tu pueblo de casa de servidumbre y me pregunten, ¿quién te ha enviado? ¿Qué les diré? Yo soy el que soy. ¿Dónde está eso? Éxodo. Éxodo. ¿Ah? Este de Juan 10 es un solo yo soy. Yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Es uno solo, ¿no? Hay otro del buen pastor más adelante, ¿no? Yo soy la puerta de las 14. ovejas, dice. Y después yo soy el buen pastor, dice Juan 10. Hay uno más que habla de las ovejas, ¿no? Ahorita vamos a ver. Vamos a revisar, ¿ya? Evangelio, Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
El nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento es yo soy. No dice yo era ni yo seré. Yo soy porque es el eterno Dios. Amén. Ahora sí, revisaremos el Dios, Éxodo 3. Ahorita, ¿verdad? 3, 13, 14. ¿Ya? Éxodo. Vamos a revisar 13, en el Evangelio de Juan las 7 veces que expresó el Señor su divinidad diciendo yo soy. Primero, Juan 6, 35. Yo soy el pan de vida. 2, 8, 12. 12. otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo. 2, 3, 17. 3. ¿Cuál es? 17. Juan 17. La puerta. Juan 10, 17. 10, 7. Les dice yo soy la puerta de las ovejas. Amén. En el mismo 10, 11, yo soy el buen pastor. Ah, ya, lo que decías, Nardita. 14. El 12 y el 14 Buen es uno pastor, solo. los dos. Ajá, Hacen uno solo. ajá, Amén. ya. Y ahí hay 7, ¿no? O sea, de ahí, por eso, 11, 25. 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14, 6. Y 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Con ese, ¿cuántos serían? Con ese son 6. Y el 7 es Juan 15. 15, versículo 1. Yo soy la vida verdadera. 15, 1. Yo soy. ¿Qué dice? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 17, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, es uno solo, ¿no? No, el buen pastor, Más el 8, 14, ¿qué es? El 10, 11 El buen dice el pastor buen es pastor. El 11 y el 14 también habla del buen pastor. 10, 14 también. Sí, Ah, ya. también. Pero es uno. el que es uno solo es 10, 11 y 10, 14. Ya. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan es otro. 10, No, eso es aparte. Esa parte. 17. 17 es Y aparte. 10, 14. Yo soy el buen El que hace uno solo es el 10, 12 y 10, 14. 11 y 14 Amén. es un solo. ¿Estamos? Yo soy el Ya. buen pastor. 10, Volviendo otra 10, vez 14. al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ven? Ahí habla acerca de esto que es maravilloso realmente. Vamos más adelante en el capítulo 8, versículo 31. Esta es otra de las declaraciones hermosas y bellas en la palabra en el Evangelio de Juan. Juan 8. Para Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto, subrayalo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunto, fundamentalmente libre de qué? De la ignorancia. Porque la verdad, hermanos, que muchas cosas hacíamos por ignorancia. Mucho pueblo, lamentablemente, perece porque le falta conocimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos hay que andan diciendo, yo soy libre, hago lo que quiero, vivo la vida como me da la gana? Y no son libres y no son esclavos de concupiscencias. Pero cuando conocen la palabra, se arrepienten, confiesan a Jesucristo y el Señor los hace libres. Y esto lo testifico, hermanos, en forma de testimonio también. El tiempo que estuve ministrando en el penal de San Pedro, yo les decía eso. Ustedes están aquí físicamente encerrados, ¿no es cierto?, en el penal. Pero ustedes ya, confesando a Jesucristo, ya están libres. Allá afuera en la calle hay muchos que se dicen libres, pero están presos de sus pasiones y sus deseos.
prisioneros de esperanza. Amén. Ya. Por eso el versículo 32 que dice, capítulo 8, 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondían, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie, como dices tú, seréis libres. ¿Qué? Hasta mentirosos, ¿no? ¿Eran libres? No. Estaban bajo la bota romana. Estaban bajo el dominio del imperio romano. Versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, es subraya. Aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Encontramos en las Escrituras que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de nada. Amén. 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 Versículo 39 del capítulo 8. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme. A mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros, ahí está, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué vino eso? ¿Por qué vino esa acusación? ¿Recuerdan ustedes que María apareció embarazada y José quiso dejarla? ¿No es cierto? Pero esa concepción no era por obra, sino del Espíritu Santo de Dios. Entonces eso ya lo tomaban ellos como si fuera que ha nacido de fornicación. ¿Se dan cuenta la maldad? Ahora bien, versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y ahí está, subraya. Terrible. Versículo 44 del capítulo 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oí. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Más adelante, a partir del 48, el Evangelio de Juan se refiere a la preexistencia de Cristo. Vamos a ver nada más la última parte, ¿ya? Desde el versículo 54 podemos leer. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vos, versículo 55 del capítulo 8, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Qué hermoso a partir del 56, hermanos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo algo maravilloso. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez la declaración. Eterno. El Eterno. Y tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. ¿Cuándo ustedes consideran que Abraham vio al Señor? En Melquisedec, cuando le dio
Claro, Melquisedec es prefigura de Cristo, ¿no? Pero recuerdan ustedes. Cuando le visito con dos ángeles, ¿Ven? almorzando con Dios, dice la prédica. ¿Ah? ¿No ve que fueron dos ángeles y le ¿Dónde está eso? En Génesis. Por ahí sí. No es por ahí sí. Usted tiene que saber dónde es. ¿Dónde está? ¿Ven? Cuando vino juicio a... ¿Ah? No sé, no sé. Gloria al nombre del Señor. Vamos al Antiguo Testamento en Génesis. Génesis. Bien, vamos al capítulo 19 de Génesis. ¿Han encontrado? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Pero antes, aparecen dos varones Sí. en el capítulo 18, versículo 1. Ahí está, clarito. Después le apareció Jehová en el encinar del Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda. Al recibirlos, se postró en tierra. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Noten ustedes, no dice señores, dice Señor, dirigiéndose aquí al ángel de Jehová, que es Jesucristo, que es el Señor. Amén. Que se trata ahora un poco, que se traiga un poco de agua y lavad vuestros pies y acostados debajo del árbol. Amén. Le hacen todo esto. Ahora bien, Le trae un bocado de pan. más adelante, por favor, lo pueden leer ustedes en extenso, pero vamos a irnos al versículo 18, 16, Génesis. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dijo Jehová: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo, versículo 19 del capítulo 18 de Génesis. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado cerca de él. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora, veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Versículo 22, leemos todos. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Amén. Tenía comunión. El ángel que se quedó es el ángel de Jehová. ¿Quién es? Jesucristo, el Señor. Amén.